El reloj de la mesita de noche brillaba marcando las 11:47 de la noche. Mientras Valentina Ruiz cerraba su portátil de golpe, sus ojos verdes destellaban frustración. Al otro lado de su pequeño apartamento de un dormitorio en el centro, su novio Alejandro Castro estaba recostado en su sofá de segunda mano, con el mando en la mano, completamente absorto en su videojuego. Alejandro, ¿siquiera me estás escuchando? La voz de Valentina se quebró por el agotamiento y la ira. Llevaba 3 horas seguidas trabajando en su presentación de marketing, mientras Alejandro había estado pegado a la pantalla. El sonido de disparos y explosiones llenaba su pequeño espacio vital. Ajá. Sí, cariño. Totalmente, murmuró Alejandro, sin apartar la vista de la pantalla del televisor, donde su personaje estaba inmerso en un intenso tiroteo. Valentina se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo de madera. No, no lo estás. No tienes ni idea de lo que acabo de decir, ¿verdad? Alejandro finalmente pausó su juego, con su cabello castaño desordenado cayendo sobre sus ojos mientras se giraba para mirarla. Mira, Val, yo también he tenido un día largo. ¿Podemos no hacer esto ahora? ¿Un día largo? La voz de Valentina subió una octava. ¿Llamas, día largo, a jugar videojuegos toda la tarde después de llegar de tu trabajo a tiempo parcial en la cafetería? Yo he estado trabajando en esta presentación hasta casi medianoche porque mi jefa decidió adelantar la fecha límite y tú ni siquiera me has preguntado qué tal mi día. Alejandro tiró el mando sobre la mesa de centro con un suspiro frustrado. Aquí vamos de nuevo. Todo es siempre sobre tu trabajo, tu estrés, tus problemas. ¿Qué hay de los míos? ¿Qué hay del hecho de que estoy tratando de averiguar qué quiero hacer con mi vida mientras tú estás constantemente encima de mí para que sea más responsable? No estoy encima de ti. Intento apoyarte, pero es difícil cuando actúas como un adolescente en lugar de un hombre de 22 años, las manos de Valentina volaron en exasperación. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el apartamento, cocinaste la cena, o demonios, incluso sacaste la basura sin que te lo pidiera 3 veces? Alejandro saltó del sofá, su 1,80 m imponiéndose sobre la pequeña estatura de Valentina. Ah, así que ahora no soy un hombre. Eso tiene gracia viniendo de alguien que se vuelve loca cada vez que dejo un plato en el fregadero. Eres tan tensa, Valentina. No todo tiene que ser perfecto todo el tiempo. ¿Tensa? La voz de Valentina bajó a un nivel peligrosamente bajo. Soy tensa porque quiero vivir como adultos. Porque quiero que tengamos metas y planes para el futuro. Quizás tu problema es que crees saber qué es lo mejor para todos, replicó Alejandro, su habitual actitud relajada había desaparecido por completo. Quieres controlarlo todo. Mi trabajo, mi horario, cómo paso mi tiempo libre. No soy tu proyecto, Valentina. Valentina sintió lágrimas picar en las esquinas de sus ojos, pero estaba demasiado enfadada para llorar. Bien. ¿Sabes qué? Tienes razón. No puedo controlarte. Pero tampoco puedo hacer esto más. No puedo ser la única a la que le importa nuestra relación, nuestro futuro, nuestra vida juntos. Entonces, ¿qué estás diciendo? La voz de Alejandro era más tranquila ahora, pero aún defensiva. Estoy diciendo que, tal vez somos demasiado diferentes. Tal vez esto no está funcionando. La voz de Valentina se rompió ligeramente al decir las palabras que había estado pensando durante semanas, pero que había tenido demasiado miedo de expresar. Alejandro la miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable. Así que eso es todo. Simplemente vas a rendirte con nosotros. No me estoy rindiendo, Alejandro. Solo estoy cansada. Cansada de sentir que estoy sola en esta relación. Se quedaron allí en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos como una espesa niebla. Finalmente, Alejandro sacudió la cabeza y se dirigió hacia el dormitorio. Lo que sea, Valentina. Me voy a la cama. Quizás tengas más sentido por la mañana. Valentina lo vio irse, con el corazón doliéndole a pesar de su ira. Amaba a Alejandro, lo había amado desde que se conocieron hace 2 años en la fiesta de un amigo común, pero últimamente sentía que hablaban idiomas diferentes. Ella estaba lista para construir una vida juntos, mientras que él parecía contento con dejarse llevar por los días sin ninguna dirección o compromiso real. Recogió sus materiales de trabajo y los siguió al dormitorio, donde Alejandro ya estaba bajo las sábanas, dándole la espalda. Valentina se puso el pijama en silencio, la tensión entre ellos era tan densa que prácticamente podía saborearla. Mientras se deslizaba bajo las sábanas, manteniendo una cuidadosa distancia,
miró al techo y se preguntó si este era el principio del fin para ellos. La respiración de Alejandro ya era profunda y uniforme. Siempre había sido capaz de dormirse rápidamente. Otra cosa sobre el que la asombraba y frustraba a la vez. Desearía que pudieras entender lo que es ser yo, susurró en la oscuridad, sin esperar respuesta. Pero Alejandro no estaba tan dormido como ella pensaba. Su voz regresó, amortiguada por la almohada. Sí, bueno, yo deseo que tú pudieras entender lo que es ser yo también. Ninguno de los dos notó el extraño brillo en el aire sobre su cama, ni la forma en que la vieja lámpara de cristal en la mesita de noche de Valentina, una pieza vintage que había comprado en una tienda de segunda mano durante un viaje de fin de semana, comenzó a brillar con una luz casi imperceptible. La lámpara había sido una compra impulsiva. El anciano dueño de la tienda le había dicho que era parte de una venta de patrimonio de una casa donde supuestamente había vivido una psíquica hace décadas. Valentina se había reído de ello como una táctica de venta, pero le encantaban los intrincados patrones de cristal. Ahora, mientras ambos se quedaban dormidos, con sus mentes llenas de dolor y frustración, la lámpara pulsó 1, 2, 3 veces, y luego se oscureció. El primer pensamiento consciente de Valentina fue que algo andaba muy, muy mal. La luz del sol que entraba por la ventana de su dormitorio se sentía diferente de alguna manera, golpeando su cara desde el ángulo equivocado. Trató de darse la vuelta, pero su cuerpo se sentía extraño, más pesado, más largo. Sus ojos se abrieron de golpe y se encontró mirando al techo desde el lado de la cama de Alejandro. Eso era raro. Ella nunca dormía en su lado. Trató de sentarse e inmediatamente notó algo que la hizo congelarse de absoluto terror. Sus manos no eran sus manos. Eran manos más grandes, con dedos más largos y piel más áspera. Las manos de Alejandro. Valentina se incorporó de golpe en la cama, con el corazón martilleando, y se miró a sí misma. En lugar de su habitual camiseta rosa y pantalones cortos, llevaba la camiseta gris y los boxers de Alejandro. Pero no era solo la ropa. Era el cuerpo debajo de ella. El cuerpo de Alejandro. ¿Qué demonios? La voz que salió de su boca no era la suya. Era más profunda, masculina. La voz de Alejandro. El sonido de su propia voz, su verdadera voz, vino de su lado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Valentina se giró para verse a sí misma, a su propio cuerpo, sentada en la cama, mirándola con ojos muy abiertos y aterrorizados. Pero sabía que esos no eran sus ojos devolviéndole la mirada. No realmente. La expresión, la forma en que sus propias cejas estaban fruncidas en confusión y pánico. Eso era puro Alejandro. ¿Alejandro?, preguntó Valentina, escuchando la voz de él salir de su boca de nuevo. El sonido hizo que su estómago se revolviera. Valentina, ¿eres tú? Alejandro, en el cuerpo de Valentina, se miraba a sí mismo en estado de shock. Sus manos, las manos de Valentina, tocaban tentativamente su pecho. ¿Por qué tengo pechos? Porque estás en mi cuerpo, chilló Valentina, saltando de la cama e inmediatamente tropezando con sus propios pies. Los pies de Alejandro. Lo que fuera. Se sostuvo contra la cómoda y miró su reflejo en el espejo de encima. La cara de Alejandro la miraba, con su cabello castaño desordenado y la mandíbula áspera con la barba de la mañana. Levantó la mano para tocarse la cara de él, y vio el reflejo imitar sus movimientos. Esto no está pasando, susurró. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Detrás de ella, Alejandro estaba teniendo su propia crisis. Había logrado ponerse de pie, pero se tambaleaba ligeramente, claramente no acostumbrado a la menor estatura y diferente centro de gravedad de Valentina. Seguía mirándose a sí mismo con fascinación y horror. Valentina, ¿qué hiciste?, acusó Alejandro, su voz, la voz de Valentina, subiendo a un tono que habría sido imposible para él en su propio cuerpo. ¿Qué hice yo? Valentina se giró para enfrentarlo y el movimiento se sintió todo mal. Todo se sentía mal. ¿Cómo es esto mi culpa? ¿Crees que de alguna manera hice que esto pasara? Bueno, tú eras la que hablaba de deseos y comprensión anoche. Valentina lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? ¿Me culpas por esto? Porque dije que deseaba que pudieras entender lo que es ser yo. Así no funcionan los deseos, Alejandro. Entonces, ¿cómo explicas esto? Alejandro gesticuló salvajemente hacia su cuerpo, el cuerpo de ella, y casi perdió el equilibrio de nuevo. Valentina estaba a punto de responder cuando notó algo que la hizo detenerse.
La lámpara de cristal en su mesita de noche brillaba suavemente, su superficie facetada atrapando y reflejando la luz de la mañana en patrones que parecían casi hipnóticos. Alejandro, dijo lentamente. Mira la lámpara. Alejandro se giró para mirar, y ambos observaron cómo el brillo de la lámpara se desvanecía gradualmente hasta la normalidad. Se quedaron allí en un silencio atónito por un momento. No creerás que, empezó Alejandro. Una lámpara mágica, terminó Valentina. Eso es una locura. La magia no es real. Entonces explica esto, Alejandro señaló su situación de nuevo. Valentina se pasó las manos por el cabello de Alejandro, y trató de pensar racionalmente. Vale, vamos a calmarnos y a averiguar esto. Tiene que haber una explicación lógica. ¿Una explicación lógica para el intercambio de cuerpos? La voz de Alejandro se quebró en las palabras. Quizás estamos soñando, sugirió Valentina desesperadamente. Quizás ambos estamos teniendo la misma pesadilla. Alejandro se pellizcó a sí mismo, pellizcó el brazo de Valentina, e hizo una mueca. No. Definitivamente despiertos. Y eso dolió. Valentina comenzó a caminar de un lado a otro, lo cual era una experiencia completamente nueva en el cuerpo de piernas largas de Alejandro. Seguía dando pasos demasiado grandes y tenía que ajustar su marcha. Vale, asumiendo que esto está pasando realmente, dijo, tratando de mantener la voz firme, tenemos que averiguar cómo arreglarlo. ¿Cómo arreglamos algo que no debería ser posible en primer lugar? Alejandro se había desplomado de nuevo en la cama, sentándose con las piernas cruzadas de una manera que se veía totalmente incorrecta en el cuerpo de Valentina. No lo sé. Búscalo en Google. Googlea, cómo deshacer un intercambio de cuerpos. Seguro, eso arrojará resultados totalmente legítimos. Valentina dejó de caminar y lo miró seriamente. Alejandro, tenemos que intentar algo. Tengo una presentación en el trabajo hoy. Una presentación que podría definir mi carrera. No puedo faltar. ¿Y crees que yo puedo dar tu presentación? Alejandro se rió, pero salió con la voz más aguda de Valentina y sonó ligeramente histérico. Valentina, apenas sé lo que haces para ganarte la vida, y mucho menos cómo presentar estrategias de marketing a ejecutivos corporativos. Bueno, yo tampoco puedo aparecer en tu trabajo en la cafetería en tu cuerpo, replicó Valentina. Tu jefe pensará que has perdido la cabeza si empiezas a actuar como yo. Se miraron el uno al otro por un momento, la realidad de su situación comenzando a asentarse. Esto es malo, dijo Alejandro en voz baja. Esto es muy malo, estuvo de acuerdo Valentina. Pasaron la siguiente hora intentando todo lo que se les ocurrió. Se pararon junto a la lámpara y pidieron deseos. Intentaron tomarse de las manos y concentrarse muy fuerte. Alejandro incluso sugirió que intentaran besarse, lo que llevó a un momento muy incómodo donde ambos se inclinaron y luego se apartaron inmediatamente. Esto es demasiado raro, dijo Valentina, estremeciéndose. Sí, besarme a mí mismo definitivamente no está en mi lista de deseos, coincidió Alejandro. Para las 8 de la mañana, tuvieron que enfrentar la realidad de que estaban atrapados, al menos por el día. Valentina tuvo que llamar al trabajo diciendo que estaba enferma por una intoxicación alimentaria, mientras Alejandro enviaba un mensaje a su encargado en la cafetería diciendo que se sentía mal. No puedo creer que me esté perdiendo la presentación más importante de mi carrera por esto, murmuró Valentina, sentada en su pequeña mesa de cocina con la cabeza entre las manos. Mira, lo siento por tu presentación, dijo Alejandro, intentando hacer café. Ya había tirado los granos de café 2 veces, no acostumbrado a las manos más pequeñas y brazos más cortos de Valentina. Pero no es como si yo lo estuviera pasando genial tampoco. ¿Sabes lo raro que es mirar hacia abajo y ver, bueno, no lo que estoy acostumbrado a ver? Valentina lo miró y no pudo evitar notar lo extraño que era ver su propio cuerpo moviéndose por su cocina. Los gestos de Alejandro eran completamente diferentes a los de ella. Era menos elegante, más torpe, y seguía olvidando la menor estatura de Valentina, alcanzando cosas que ahora estaban demasiado altas para él. Vas a necesitar practicar caminar en mi cuerpo, observó Valentina. Pareces una jirafa recién nacida. Vaya, gracias, dijo Alejandro sarcásticamente. Tú no eres exactamente elegante en el mío tampoco. Sigues encorvándote como si intentaras hacerte más baja. Valentina se enderezó cohibida. Él tenía razón. Inconscientemente estaba tratando de comprimir el marco más alto de Alejandro y eso estaba haciendo que su postura fuera terrible.
Esto va a ser un desastre, dijo. Quizás no, dijo Alejandro, finalmente logrando que la cafetera funcionara. Quizás podamos averiguar cómo actuar como el otro. Al menos lo suficiente para pasar el día. Alejandro, no creo que entiendas. No puedo simplemente llamar enferma todos los días hasta que esto se arregle. Mi jefa ya piensa que no soy lo suficientemente dedicada porque a veces me voy temprano cuando termino mi trabajo. Si empiezo a faltar a reuniones importantes. Entonces enséñame, dijo Alejandro sentándose frente a ella. Dime lo que necesito saber sobre tu presentación. Valentina lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Bueno, ¿qué opción tenemos? A menos que quieras decirle a tu jefa que has cambiado mágicamente de cuerpo con tu novio. Valentina consideró esto. No era ideal. Ni siquiera estaba cerca de ser ideal, pero Alejandro tenía razón. Estaban atrapados en esta situación y ella tenía que sacar lo mejor de ello. Está bien, dijo, poniéndose de pie con nueva determinación. Pero primero, necesitamos practicar ser el otro. Empezando por cómo caminamos, hablamos y actuamos. Lo que siguió fue posiblemente la mañana más surrealista de sus vidas. Valentina intentó enseñar a Alejandro cómo caminar en su cuerpo. Pasos más pequeños, diferente postura, la forma en que sostenía sus brazos. Alejandro, mientras tanto, intentó mostrar a Valentina cómo moverse en su marco más alto sin parecer que tenía miedo de su propia altura. No, 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 dijo Valentina, viendo a Alejandro intentar caminar por su sala de estar. ¿Yo no reboto cuando camino? Tú estás rebotando. No estoy rebotando. Estoy caminando normal, protestó Alejandro. Estás caminando como caminas normalmente, que es rebotando. Yo me deslizo. Tú te deslizas. Yo me deslizo con gracia, así. Valentina demostró, aunque el efecto se vio algo disminuido por el hecho de que lo estaba haciendo en el cuerpo de Alejandro. Alejandro intentó de nuevo, esta vez haciendo un esfuerzo exagerado por caminar suavemente. El resultado fue algo que parecía un robot intentando imitar a una modelo. ¿Mejor?, preguntó esperanzado. Vamos a necesitar mucha más práctica, dijo Valentina diplomáticamente. Pasaron las siguientes 2 horas en un curso intensivo de ser el otro. Valentina le enseñó a Alejandro sobre su trabajo, sus compañeros y la presentación que se suponía debía dar. Le hizo practicar su firma, lo cual fue un desastre. Le mostró cómo organizaba sus archivos e intentó explicarle la estrategia de marketing en la que había estado trabajando. Entonces, el cliente quiere aumentar el reconocimiento de marca entre los millennials, pero también quieren mantener su base de clientes tradicional, repitió Alejandro, con la frente de Valentina arrugada en concentración. Correcto. Y nuestra solución es un enfoque multiplataforma que utiliza las redes sociales para llegar a los consumidores más jóvenes mientras se mantienen los canales de publicidad tradicional para el grupo demográfico mayor. Vale, pero ¿qué pasa si me hacen preguntas específicas sobre los datos? Valentina hizo una mueca. Trata de desviar. Di que harás un seguimiento con un análisis más detallado, mejor aún, haz que Marcos responda. Le encanta presumir de sus conocimientos de estadística. Mientras tanto, Alejandro intentaba enseñar a Valentina cómo trabajar en la cafetería. Parecía más simple que el trabajo de Valentina, pero ella estaba luchando con los aspectos sociales. No puedes simplemente tomar pedidos eficientemente y seguir adelante, explicó Alejandro. Tienes que charlar con los habituales. Doña Rosa siempre pregunta por mi fin de semana. Tomás, el de la librería de al lado, le gusta quejarse de su exnovia. Y hagas lo que hagas, no dejes que el señor Paredes pida un espresso u doble. No se supone que deba tomar cafeína, pero siempre intenta colarlo con los empleados nuevos. Esto es imposible, dijo Valentina, dejándose caer en el sofá. No soy buena en las charlas triviales. No conozco a esta gente. Eres genial en las charlas triviales, dijo Alejandro. Solo lo haces diferente a mí. Eres más profesional. Solo relájate un poco. ¿Relajarme? Alejandro, no sé cómo ser casual. Nunca he sido casual en mi vida. Seguro que sí. Eres casual conmigo. Valentina lo miró su propia cara devolviéndole la mirada, y sintió una extraña punzada de emoción. ¿Lo soy? Sí, lo eres. Cuando no estás estresada por el trabajo o preocupada por el futuro, cuando solo eres tú. Hubo un momento de silencio entre ellos y Valentina se dio cuenta de que, a pesar de la locura de su situación,
esto era lo máximo que habían hablado, realmente hablado, en semanas. Supongo que deberíamos irnos, dijo ella finalmente. Tu turno empieza en 1 hora y tu presentación es a las 2. Alejandro dijo, ¿estás segura de esto? Valentina lo miró. En serio, Alejandro, sé que hemos tenido problemas últimamente, pero necesito que hagas esto por mí. Esta presentación es realmente importante. Sé que lo es, dijo Alejandro. Haré lo mejor que pueda, Val. Lo prometo. Valentina sintió una oleada de afecto por el que la tomó por sorpresa. Gracias. Solo intenta no hacer que me despidan. Vale, intentaré lo mejor que pueda yo también. Recogieron sus cosas. Valentina poniéndose los vaqueros y la camiseta habituales de Alejandro. Alejandro luchando con la falda lápiz y la blusa de Valentina, y salieron al mundo. La cafetería era un pequeño lugar local llamado el Café del Barrio que se enorgullecía de ser un punto de reunión comunitario. Valentina había estado allí muchas veces para visitar a Alejandro, pero estar detrás del mostrador era una experiencia completamente diferente. Solo recuerda, le había dicho Alejandro antes de separarse, sonríe, sé amable, y ante la duda, pregunta si quieren probar nuestro especial del día. El primer cliente de Valentina fue Doña Rosa, una dulce anciana que venía cada mañana por un café grande con extra de crema. Buenos días, Alejandro, querido, dijo Doña Rosa alegremente. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Valentina entró en pánico. No tenía idea de lo que Alejandro había hecho el fin de semana pasado. Ella había estado trabajando en un proyecto la mayor parte del tiempo y Alejandro había estado, en realidad no estaba segura de lo que Alejandro había estado haciendo. Oh, ya sabe, dijo Valentina, tratando de sonar casual, solo relajándome. Qué bien, querido. Trabajas tan duro. Doña Rosa se inclinó conspiradoramente. ¿Esa encantadora novia tuya todavía te mantiene alerta? Valentina parpadeó. ¿Mi novia? ¿Valentina? Sí, Valentina. ¿No es así? Una chica tan dulce. Muy motivada. Tienes suerte de tener a alguien tan ambicioso. Valentina sintió un cálido rubor de sorpresa. Alejandro hablaba de ella con sus clientes. Y decía cosas bonitas. Sí, dijo Valentina, encontrando más fácil sonreír genuinamente ahora. Ella es bastante genial. ¿Puedo ver que estás enamorado? Tu cara se ilumina cuando hablas de ella. Valentina sintió sus mejillas, las mejillas de Alejandro, calentarse. ¿Le pongo su café habitual, Doña Rosa? La mañana fue mejor de lo que Valentina había esperado. Una vez que se relajó y dejó de intentar ser perfecta, descubrió que los clientes de Alejandro buscaban principalmente una cara amable y una buena taza de café. Tuvo una agradable charla con Tomás de la librería sobre su reciente ruptura. Aparentemente, su exnovia lo había dejado por un chico que tenía una motocicleta, lo cual Tomás encontraba personalmente ofensivo. Logró evitar con éxito que el señor Paredes pidiera un espresso doble ofreciéndole una alternativa descafeinada que él aceptó a regañadientes. Alrededor del mediodía, recibió un mensaje de Alejandro. ¿Cómo va todo? Estoy a punto de entrar a la presentación. Deséame suerte. Valentina escribió de vuelta, buena suerte. Tú puedes. Recuerda respirar y hablar despacio. Gracias. Ah, y Doña Rosa tenía razón. Eres bastante genial. Valentina miró el mensaje por un largo momento, sintiendo algo cálido y agitado en su pecho. Alejandro había estado pensando en su conversación con Doña Rosa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba teniendo su propia aventura. La oficina de Valentina no se parecía en nada a la cafetería. Era todo vidrio y acero con gente en trajes caros caminando decididamente por los pasillos. Alejandro se sentía completamente fuera de su elemento, pero estaba decidido a no defraudar a Valentina. Los compañeros de Valentina eran lo suficientemente amables, aunque Alejandro podía notar que estaban mucho más centrados en su carrera de lo que él estaba acostumbrado. Su cubículo estaba meticulosamente organizado con archivos codificados por colores y un escritorio perfectamente ordenado. Era tan diferente de su propio enfoque caótico de la organización que casi tenía miedo de tocar algo. Valentina, lista para la gran presentación. Marco Silva, el colega de Valentina, se detuvo junto a su escritorio. Alejandro recordó que Valentina había mencionado a Marcos. Era el chico de las estadísticas al que le encantaba presumir de sus conocimientos. Tan lista como siempre, dijo Alejandro, tratando de sonar seguro.
Pareces nerviosa, observó Marcos. Eso no es propio de ti. Usualmente eres la imagen de la calma profesional. Alejandro forzó una sonrisa. Solo quiero que todo salga perfecto, ya sabes. Por supuesto. Oye, revisé tu análisis de datos anoche. Trabajo realmente sólido. La correlación entre la interacción en redes sociales y la lealtad a la marca fue particularmente perspicaz. Alejandro asintió, esperando parecer que sabía de lo que Marcos estaba hablando. Gracias, Marcos. Realmente aprecio que te tomaras el tiempo de revisarlo. No hay problema. Hacemos un gran equipo. Rómpete una pierna ahí dentro. Mientras Marcos se alejaba, Alejandro sintió un creciente sentido de responsabilidad. Estas personas respetaban a Valentina. Valoraban su trabajo y sus opiniones. No podía estropear esto para ella. La sala de presentación era intimidante. Una larga mesa de conferencias rodeada de sillas de cuero con una gran pantalla en un extremo para proyecciones. Alejandro había revisado las diapositivas de la presentación de Valentina docenas de veces esa mañana, pero ver a los ejecutivos reales entrar hizo que su estómago se apretara de nerviosismo. Valentina, qué bueno verte, dijo una mujer de aspecto distinguido de unos 50 años a quien Alejandro reconoció como Sara Muñoz, la jefa de Valentina. Estoy deseando ver lo que has preparado para la cuenta de Industrias Gil. Gracias, señora Muñoz, dijo Alejandro, agradecido de que Valentina le hubiera hecho practicar los nombres y títulos de todos. Cuando comenzó la presentación, Alejandro trató de canalizar todo lo que Valentina le había enseñado. Habló lenta y claramente, hizo referencia a las diapositivas que ella había preparado e intentó proyectar la confianza que Valentina siempre parecía tener en entornos profesionales. Nuestra investigación muestra que el grupo demográfico objetivo de Industrias Gil está cambiando, comenzó Alejandro haciendo clic en la primera diapositiva. Aunque tradicionalmente se han centrado en consumidores de entre 35 y 55 años, hay una oportunidad creciente en el mercado millennial de 25 a 35 años. Hasta ahora todo bien, Alejandro había memorizado esta parte de la presentación casi palabra por palabra. El desafío, continuó, es llegar a este grupo demográfico más joven sin alienar a su base de clientes existente. Nuestra recomendación es un enfoque multiplataforma que aprovecha tanto los canales de marketing tradicionales como los digitales. Empezaba a sentirse más seguro. La presentación de Valentina estaba bien estructurada y era lógica, y los ejecutivos parecían comprometidos. Entonces llegaron las preguntas. Valentina, dijo Roberto Gil, el representante del cliente, sus datos muestran una mayor participación en las plataformas de redes sociales, pero ¿cuál es el retorno de inversión, ROI, proyectado para esta campaña? La mente de Alejandro se quedó en blanco. Valentina lo había preparado para algunas preguntas, pero esta no era una de ellas. Miró las caras alrededor de la mesa, todas esperando su respuesta. Esa es una excelente pregunta, señor Gil, dijo Alejandro, ganando tiempo. ¿Las proyecciones de ROI se basan en nuestro análisis de campañas similares? Marcos, ¿te gustaría compartir los números específicos? Marcos pareció sorprendido, pero complacido de ser llamado. Por supuesto. Basado en nuestro modelo estadístico, proyectamos un aumento del 15 al 20% en el reconocimiento de marca dentro del primer trimestre, con un aumento correspondiente del 8 al 12% en los ingresos por ventas. Alejandro lanzó a Marcos una mirada de agradecimiento. Exactamente. Y esos números son estimaciones conservadoras. Creemos que los resultados reales podrían ser aún más altos. La presentación continuó con Alejandro desviando las preguntas más técnicas hacia Marcos y centrándose en la visión estratégica más amplia que Valentina había esbozado. Para cuando terminó, sentía que había corrido un maratón. Excelente trabajo, Valentina, dijo la señora Muñoz mientras los clientes se iban. La gente de Gil parecía muy impresionada. Creo que tenemos una buena oportunidad de conseguir esta cuenta. Gracias, dijo Alejandro, con el alivio inundándolo. Me alegro de que haya salido bien. Parecías un poco nerviosa ahí dentro, observó la señora Muñoz. Eso no es propio de ti, pero lo sacaste adelante maravillosamente. A veces, un poco de nerviosismo puede hacer que una presentación sea más cercana. Alejandro asintió, sin confiar en sí mismo para decir nada que pudiera delatarlo. Mientras recogía los materiales de Valentina, Marcos se acercó. Buen trabajo ahí dentro. Parecías diferente hoy. Más colaborativa,
menos intensa. Supongo que fue bueno verlo. ¿Diferente cómo? Preguntó Alejandro, curioso. Usualmente estás tan enfocada en hacer todo perfectamente por ti misma. Hoy parecías más dispuesta a dejar que otras personas contribuyeran. Hizo una mejor presentación, creo. Alejandro pensó en esto mientras regresaba al cubículo de Valentina. ¿Era Valentina realmente tan perfeccionista? Siempre había visto su empuje y ambición como rasgos positivos, pero tal vez Marcos tenía razón. Tal vez ella a veces asumía demasiado por sí misma. Su teléfono vibró con un mensaje de Valentina. ¿Cómo fue? Alejandro escribió de vuelta, muy bien. Creo que tu jefa parecía feliz. ¿Cómo vas tú? Mejor de lo esperado. Tus clientes son realmente dulces. Doña Rosa me contó todo sobre su jardín. Le encanta hablar de sus tomates. ¿Te acordaste de preguntar por su gato? ¿Su gato? ¿El señor Bigotes? Ha estado enfermo. Alejandro sonrió, imaginando el pánico de Valentina al perderse este detalle importante. Lo recordaré para la próxima. ¿La próxima? Esperemos que no haya una próxima. Pero mientras Alejandro se sentaba en el escritorio de Valentina, mirando su espacio de trabajo organizado y pensando en lo orgullosos que habían estado sus compañeros de su presentación, se dio cuenta de que estaba viendo un lado de la vida de Valentina que nunca había apreciado realmente antes. Ella no estaba solo estresada por el trabajo, estaba construyendo algo. Era buena en lo que hacía, y la gente la respetaba por ello. El resto del día pasó más suavemente para ambos. Valentina entró en ritmo en la cafetería, incluso logrando tener una larga conversación con un cliente habitual sobre las mejores rutas locales de senderismo. Alejandro manejó las reuniones de la tarde de Valentina e incluso logró avanzar en uno de sus proyectos en curso. Se encontraron de nuevo en su apartamento esa noche, ambos exhaustos, pero extrañamente eufóricos. No puedo creer que realmente lo lográramos, dijo Valentina, dejándose caer en el sofá. Tu presentación salió muy bien, dijo Alejandro, sentándose a su lado. Tu jefa parecía impresionada y los clientes hicieron buenas preguntas. Creo que van a aprobar la campaña. Valentina sonrió radiante, una expresión que se veía extraña en la cara de Alejandro, pero que era inconfundiblemente suya. ¿En serio? ¿Tú crees? Lo sé. Vaya, Valentina, tu trabajo es increíble. No tenía idea de lo complejos que son tus proyectos o de cuánto pensamiento pones en todo. Valentina sintió un brillo cálido ante el cumplido. Y yo no tenía idea de cuánto te importan realmente tus clientes. Doña Rosa pasó 10 minutos contándome cómo siempre te acuerdas de preguntar por su familia y cómo ayudaste a Tomás a mover el inventario de su librería el mes pasado. Es solo ser amable, dijo Alejandro, pero parecía complacido. No es solo ser amable, es ser bondadoso. Es construir relaciones. Es. Valentina hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es importante. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Alejandro, dijo Valentina finalmente. Te debo una disculpa por lo de anoche, por lo que dije. Te acusé de que no te importaba nuestro futuro, pero creo que estaba equivocada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si te importa el futuro. Solo piensas en él de manera diferente a mí. Estás enfocado en las relaciones del día a día, en hacer feliz a la gente ahora mismo. Yo siempre estoy pensando en dentro de 5 años, 10 años. Pero ambas cosas importan. Alejandro asintió lentamente. Yo también te debo una disculpa. Dije que eras controladora, pero no lo eres. Eres simplemente, tienes visión. Puedes ver cómo podría ser nuestra vida, y quieres hacer que suceda. Eso no es ser controlador. Eso es ser ambicioso. Es una de las cosas que amo de ti. Valentina sintió lágrimas picar en sus ojos. ¿Amas mi ambición? Amo tu ambición. Amo lo apasionada que te pones con tu trabajo. Amo como siempre tienes un plan. Alejandro se estiró y tomó su mano, su propia mano, lo cual era surrealista pero de alguna manera reconfortante. Supongo que solo tenía miedo de no poder seguirte el ritmo. Alejandro, no tienes que seguirme el ritmo. No estamos en una competencia. Se supone que somos un equipo. Lo sé ahora. Pasar el día en tu mundo, ver lo duro que trabajas, cuánto te importa hacer las cosas bien. Lo entiendo ahora y quiero ser un mejor compañero para ti. Valentina apretó su mano. Yo también quiero ser una mejor compañera.
He estado tan enfocada en nuestro futuro que olvidé apreciar nuestro presente. Tienes razón. Soy tensa a veces. Trato de controlar las cosas demasiado. No eres tensa. Estás enfocada. Hay una diferencia. Se sonrieron el uno al otro y Valentina se dio cuenta de que, a pesar de las circunstancias completamente locas, esta era la conversación más honesta que habían tenido en meses. Entonces, dijo Alejandro, ¿alguna idea de cómo volver? Valentina miró la lámpara de cristal, que estaba sentada inocentemente en la mesita de noche. Bueno, podríamos intentar pedir otro deseo. ¿Qué desearíamos? ¿Volver a nuestros propios cuerpos? Eso parece demasiado simple. Valentina se levantó y caminó hacia la lámpara. A la luz de la tarde, parecía completamente ordinaria, solo una bonita pieza vintage sin indicios de lo sobrenatural. ¿Sabes qué?, dijo ella, volviéndose hacia Alejandro. Tal vez no necesitamos desear nada. Tal vez solo necesitamos irnos a dormir y ver qué pasa. Ese es tu plan. Dormir y esperar. ¿Tienes una idea mejor? Alejandro consideró esto. En realidad, no. Dormir y esperar suena como un plan bastante bueno en este momento. Se prepararon para la cama, lo cual seguía siendo incómodo y extraño, pero menos inductor de pánico de lo que había sido esa mañana. Mientras se acomodaban en la cama, Valentina en el lado de Alejandro, Alejandro en el de Valentina, ella se encontró pensando en el día que acababan de tener. Alejandro, dijo en la oscuridad. ¿Sí? Si no volvemos mañana, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de cómo manejaste mi presentación hoy. Salvaste mi carrera. Y yo quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo manejaste la cafetería. Doña Rosa me pidió que te diera las gracias por escuchar su historia sobre su jardín. Dijo que realmente le alegraste el día. Lo hice. Tú lo hiciste. Eres mejor con la gente de lo que crees, Valentina. Solo necesitabas relajarte un poco. Valentina sonrió. Y tú eres más inteligente de lo que crees. Marcos estaba realmente impresionado con cómo manejaste las preguntas del cliente. No podría haberlo hecho sin tu preparación. Eres una profesora increíble. Eres un estudiante increíble. Yacían allí en la oscuridad, ambos pensando en el extraño día que habían tenido y las cosas que habían aprendido el uno del otro. Valentina, dijo Alejandro suavemente. ¿Sí? Te amo. Yo también te amo. Incluso si estamos atrapados así. Alejandro consideró esto. Incluso si estamos atrapados así, aunque realmente espero que no lo estemos. Sí, yo también. Mientras se quedaban dormidos, ninguno de los dos notó que la lámpara de cristal comenzaba a brillar de nuevo, su luz pulsando suavemente al ritmo de su respiración sincronizada. Valentina se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y la sensación inmediata de que algo era diferente. Parpadeó, tratando de enfocar, y se dio cuenta de que estaba mirando al techo desde su lado habitual de la cama. Lentamente, apenas atreviéndose a tener esperanza, se miró a sí misma. Sus propias manos, su propio cuerpo, su propio pijama rosa. Alejandro, susurró urgentemente, sacudiendo su hombro. Los ojos de Alejandro se abrieron, y Valentina vio cómo la conciencia amanecía en su rostro. Se sentó rápidamente, mirándose a sí mismo, luego a ella. ¿Estamos? Empezó. Creo que sí, dijo Valentina, casi sin creerlo. Ambos saltaron de la cama y corrieron al espejo. El reflejo de Valentina le devolvió la mirada. Y a su lado, el reflejo de Alejandro sonrió ampliamente. Hemos vuelto, exclamó Alejandro, atrayéndola en un abrazo. Valentina le devolvió el abrazo, deleitándose en la sensación familiar de estar en su propio cuerpo, de los brazos de Alejandro a su alrededor en las proporciones correctas. No puedo creer que eso funcionara realmente, dijo ella, riendo. ¿Qué funcionó? No hicimos nada diferente. Valentina miró hacia la lámpara de cristal, que ahora brillaba suavemente a la luz de la mañana. Creo, dijo lentamente, que tal vez la lámpara no solo intercambió nuestros cuerpos. Tal vez estaba tratando de ayudarnos a entendernos. Alejandro siguió su mirada hacia la lámpara. ¿Crees que fue algún tipo de lección? Creo que fue exactamente lo que dijimos que queríamos. Ambos dijimos que deseábamos que la otra persona pudiera entender lo que era ser nosotros. Y ahora lo hacemos. Alejandro asintió lentamente. Te entiendo mejor ahora. Y creo que tú me entiendes mejor a mí también. Lo hago, estuvo de acuerdo Valentina. Y creo
creo que necesitábamos eso. Se quedaron allí por un momento, abrazándose y apreciando el simple milagro de estar de vuelta en sus propios cuerpos. Entonces, dijo Alejandro finalmente, ¿qué hacemos ahora? Valentina sonrió. Ahora volvemos a ser nosotros. Pero mejores nosotros. Nosotros que nos entendemos. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Mientras se preparaban para el trabajo, Valentina poniéndose su habitual atuendo profesional, Alejandro poniéndose su ropa casual de cafetería, Valentina se encontró pensando en las lecciones del día anterior. Alejandro, dijo mientras desayunaban, tengo una idea. ¿Qué tipo de idea? ¿Qué tal si hiciéramos algunos cambios? Basados en lo que aprendimos ayer. Alejandro pareció intrigado. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, para empezar, creo que necesito relajarme un poco en el trabajo y en casa. Tal vez no necesito tener un plan detallado para cada aspecto de nuestras vidas. Y tal vez yo necesito pensar más en el futuro, dijo Alejandro. Sobre lo que quiero hacer con mi vida, sobre nuestras metas como pareja. Valentina asintió. ¿Qué tal si hacemos un trato? Yo trabajaré en estar más presente, ser más espontánea, más divertida. Y tú trabajas en estar más orientado a objetivos, ser más responsable, más planificador. Planificador no es una palabra. Pero sabes a lo que me refiero. Alejandro sonrió. Sé a lo que te refieres. Y creo que es un buen trato. ¿De verdad? De verdad. Quiero ser el tipo de compañero que mereces, Valentina. Ayer me mostró que estás construyendo algo increíble con tu vida y quiero ser parte de eso. Quiero construir algo contigo. Valentina sintió lágrimas picar en sus ojos. Y yo quiero ser el tipo de compañera que aprecia lo que traes a nuestra relación. Tu amabilidad. Tu habilidad para hacer que la gente se sienta valorada. Tu presencia en el momento. Sabes cómo ser feliz ahora mismo, Alejandro. Esa es una habilidad que necesito aprender. Alejandro se estiró a través de la mesa y tomó su mano. Aprenderemos el uno del otro. Trato hecho. Trato hecho. Lo sellaron con un beso, y Valentina no pudo evitar reírse de lo normal y correcto que se sentía besar a Alejandro en sus propios cuerpos. Aunque, dijo Alejandro mientras se preparaban para salir al trabajo, tengo que admitir que estoy un poco nervioso por volver a la cafetería. ¿Qué pasa si doña Rosa me pregunta sobre sus tomates y no puedo recordar de qué hablaron ustedes dos? Valentina se rió. Solo pídele que te cuente sobre ellos de nuevo. Le encanta hablar de su jardín. ¿Y qué pasa si tu jefa te pregunta sobre la cuenta de Gil? Lo manejaré. Soy buena en mi trabajo, ¿recuerdas? Eres increíble en tu trabajo. Y tú eres increíble en el tuyo. Se besaron de despedida en la puerta, y Valentina vio a Alejandro dirigirse calle abajo hacia la cafetería. Sintió una ligereza en el pecho que no había experimentado en semanas. El día transcurrió sin problemas para ambos. Valentina manejó las preguntas de seguimiento sobre la presentación de Gil con confianza, e incluso aceptó la sugerencia de Marcos de ir a almorzar juntos, algo que normalmente habría rechazado para trabajar durante el almuerzo. Pareces diferente hoy, observó Marcos mientras regresaban de la tienda de sándwiches. Más relajada. Creo que estoy aprendiendo a apreciar más el momento presente, dijo Valentina. Eso es bueno. Trabajas duro, pero también deberías disfrutar de la vida. Valentina sonrió. Estoy trabajando en ello. Mientras tanto, Alejandro estaba teniendo sus propias revelaciones en la cafetería. Había estado pensando en la sugerencia de Valentina de considerar sus metas futuras, y se dio cuenta de que trabajar en la cafetería no era solo un trabajo temporal para él. Era algo que realmente disfrutaba. Le gustaba el aspecto comunitario, los clientes habituales, la sensación de ser parte de las rutinas diarias de las personas. Doña Rosa, dijo cuando ella entró por su café habitual, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, querido. ¿Sabe algo de negocios? ¿Sobre cómo tal vez expandir un pequeño negocio? Los ojos de Doña Rosa se iluminaron. De hecho, sí. Solía ser dueña de una pequeña empresa de catering antes de jubilarme. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando en tal vez hablar con mi jefe sobre algunas ideas que tengo. Formas de hacer de este lugar más un centro comunitario. Tal vez organizar eventos o asociarse con negocios locales. Eso suena maravilloso, Alejandro. Definitivamente deberías hablar con tu jefe.
Y si quieres discutir tus ideas, estaría encantada de ayudar. Sé un par de cosas sobre planificación empresarial. Alejandro sintió una oleada de emoción. ¿De verdad? ¿Haría eso? Me encantaría. Sería divertido poner mis viejas habilidades en uso de nuevo. Esa noche, Alejandro llegó a casa rebosante de entusiasmo. Valentina ya estaba allí, habiendo salido del trabajo a una hora razonable por una vez. Valentina, nunca adivinarás lo que pasó hoy, dijo Alejandro, atrayéndola en un abrazo. Cuéntamelo todo. Alejandro le contó sobre su conversación con Doña Rosa, sobre las ideas de negocio que había estado pensando, sobre la posibilidad de convertir la cafetería en algo más parecido a un centro comunitario. Eso suena increíble, dijo Valentina, y lo decía en serio. Definitivamente deberías perseguirlo. ¿Crees que sí? Aunque no sea exactamente una trayectoria profesional tradicional. Valentina sonrió. Alejandro, ayer pasé tiempo en tu mundo y vi cuánto te importa la gente en tu comunidad. Eso no es solo un trabajo, es una vocación. Si puedes encontrar una manera de construir sobre eso, de tal vez incluso tener tu propio negocio algún día, eso sería increíble. Me encanta que dijeras, tu propio negocio. Ayer, habrías dicho, un trabajo real. Ayer, no entendía lo que estabas construyendo. Ahora lo hago. Alejandro besó su frente. Te amo, Valentina Ruiz. Yo también te amo, Alejandro Castro. Pasaron la noche planeando, no con las habituales hojas de cálculo detalladas y cronogramas de Valentina, sino con una discusión más orgánica de posibilidades y sueños. Alejandro compartió sus ideas para la cafetería, y Valentina se encontró emocionándose con los aspectos creativos del desarrollo de pequeñas empresas. ¿Qué tal si investigamos otros negocios centrados en la comunidad?, sugirió Valentina. Podría ayudarte a armar un plan de negocios. ¿Harías eso? Me encantaría. Sería divertido trabajar en un proyecto juntos. Y tal vez, dijo Alejandro, yo podría ayudarte con algo de tu estrés laboral. Noté ayer que asumes muchos proyectos tú sola. Tal vez podría ayudarte a practicar presentaciones o simplemente ser alguien con quien rebotar ideas cuando estés trabajando en problemas. Valentina sintió una calidez extenderse por su pecho. Me gustaría mucho eso. Mientras se preparaban para la cama, Valentina miró la lámpara de cristal en su mesita de noche. Ahora parecía completamente ordinaria, solo una bonita pieza vintage que atrapaba la luz agradablemente. Alejandro, dijo, ¿crees que deberíamos deshacernos de la lámpara? Alejandro consideró esto. ¿Por qué haríamos eso? Bueno, es mágica. ¿Y si hace algo más raro? ¿Y si hace algo más maravilloso? Valentina pensó en esto. Tienes un punto. Además, dijo Alejandro, acomodándose en la cama a su lado, creo que hizo lo que se suponía que debía hacer. Nos ayudó a entendernos. Y ahora no necesitamos magia para entendernos. Exactamente. Valentina apagó la luz de la mesita, dejando que la lámpara de cristal atrapara la luz de la luna que entraba por su ventana. Mientras se acomodaba en los brazos de Alejandro, sintió una satisfacción que no había experimentado en meses. ¿Alejandro? ¿MM? Mañana quiero conocer a Tomás, el de la librería. Y quiero escuchar sobre los tomates de Doña Rosa. Alejandro se rió entre dientes. Y yo quiero aprender sobre tu campaña de Industrias Gil. Los detalles reales, no solo la versión de la presentación. Trato hecho. Trato hecho. Mientras se quedaban dormidos, Valentina se dio cuenta de que la discusión que habían tenido hace 2 noches sentía como si le hubiera pasado a personas diferentes. Todavía eran los mismos Valentina y Alejandro, pero eran mejores versiones de sí mismos, versiones que habían aprendido a ver a través de los ojos del otro. La lámpara de cristal brilló suavemente por un momento, como si estuviera satisfecha con su trabajo, y luego se asentó en una quietud ordinaria. 3 meses después, Valentina estaba parada en la cafetería recién renovada, viendo a Alejandro liderar una reunión comunitaria sobre asociaciones de negocios locales. El espacio había sido transformado. Había áreas de asientos cómodos, un pequeño escenario para músicos locales y un tablón de anuncios cubierto con volantes para eventos del vecindario. Las lecturas de poesía de los jueves por la noche han sido muy populares, estaba diciendo Alejandro al grupo reunido de dueños de negocios locales. Y los talleres de jardinería de Doña Rosa están completos todo el verano. Valentina sonrió,
recordando lo nervioso que había estado Alejandro cuando presentó por primera vez sus ideas de expansión a su jefe. Pero su entusiasmo y amor genuino por la comunidad habían sido contagiosos, y el dueño de la cafetería había accedido a dejar que Alejandro tomara la iniciativa en convertir el espacio en un verdadero centro comunitario. Valentina ha estado ayudando con la planificación empresarial, continuó Alejandro, señalándola. Tiene algunas ideas geniales sobre marketing y oportunidades de asociación. Valentina sintió un aleteo familiar de nerviosismo cuando todos los ojos se volvieron hacia ella, pero se puso de pie con confianza. Gracias, Alejandro. He reunido información sobre oportunidades de promoción cruzada con otros negocios locales. Mientras hablaba, Valentina vio su reflejo en el espejo detrás del mostrador. Se veía diferente, más relajada, más animada. Seguía siendo profesional, pero había una calidez en su presentación que no había estado allí antes. Después de la reunión, mientras limpiaban, doña Rosa se acercó a ellos. Ustedes dos hacen un gran equipo, dijo, sonriendo. Alejandro, deberías haber visto a Valentina con los adolescentes que vinieron al taller de currículums ayer. Fue tan paciente y alentadora. Valentina siempre ha sido buena con la gente, dijo Alejandro, rodeándola con el brazo. Solo necesitaba relajarse un poco. Y Alejandro siempre ha sido un líder natural, agregó Valentina. Solo necesitaba creer en sí mismo. Doña Rosa asintió con aprobación. Saben, los he estado observando durante meses, y tengo que decir que ambos han cambiado para mejor. Aprendimos a ver a través de los ojos del otro, dijo Valentina, y Alejandro le apretó la mano. Ese es el secreto de una buena asociación, dijo doña Rosa. Entender la perspectiva del otro. Mientras caminaban a casa esa noche, Valentina reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas. Todavía amaba su trabajo de marketing, pero había aprendido a establecer límites, a delegar más y a apreciar las relaciones que estaba construyendo con sus colegas. Alejandro había sido ascendido a gerente de la cafetería y estaba ahorrando dinero para eventualmente comprar el negocio a su jefe. He estado pensando, dijo Alejandro cuando llegaron a su edificio de apartamentos. ¿En qué? En el futuro. En nosotros. Valentina sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Qué hay de nosotros? Alejandro dejó de caminar y se giró para mirarla. He estado pensando que tal vez es hora de que empecemos a hacer algunos planes concretos juntos. ¿Qué tipo de planes? Bueno, para empezar, creo que deberíamos vivir juntos. Quiero decir, realmente vivir juntos. No solo compartir un apartamento, sino combinar nuestras vidas, nuestras metas, nuestros sueños, nuestro futuro. Valentina sonrió. Alejandro, ya vivimos juntos. Lo sé, pero me refiero a oficialmente, permanentemente. Alejandro metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Me refiero a como mi esposa. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Alejandro. Sé que no es la propuesta más romántica, dijo Alejandro, con la voz ligeramente nerviosa. Estamos parados afuera de nuestro edificio de apartamentos y todavía llevo puesto mi delantal de la cafetería. Pero Valentina, te amo. Amo la vida que estamos construyendo juntos. Amo cómo me desafías a ser mejor, y amo cómo has aprendido a apreciar el momento presente. Quiero pasar el resto de mi vida entendiéndote mejor y mejor. Valentina sintió lágrimas corriendo por su rostro. Sí, susurró. Sí, sí, Alejandro. Por supuesto que sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, y Valentina lo miró maravillada. Era simple y elegante, exactamente su estilo. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Doña Rosa me ayudó a elegirlo. Dijo que apreciarías algo clásico y atemporal. Valentina se rió a través de sus lágrimas. Doña Rosa te ayudó a elegir mi anillo de compromiso. Tiene un gusto excelente, y ha estado casada por 52 años, así que supuse que sabe de lo que habla. Valentina rodeó el cuello de Alejandro con sus brazos y lo besó, sin importarle que estuvieran parados en una acera pública. Te amo, dijo contra sus labios. Yo también te amo. Mientras subían a su apartamento, Valentina vio la lámpara de cristal en la ventana de su dormitorio, su superficie facetada atrapando la luz de la calle y lanzando pequeños arcoíris a través del vidrio. ¿Sabes?, le dijo a Alejandro, creo que esa lámpara nos trajo más que solo una experiencia de intercambio de cuerpos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, nos trajo comprensión.
Nos trajo empatía. Nos trajo la habilidad de vernos claramente. Alejandro miró la lámpara pensativamente. ¿Crees que sigue siendo mágica? Creo, dijo Valentina, que la verdadera magia es lo que aprendimos el uno del otro. La lámpara solo nos ayudó a llegar allí. Entonces, ¿nos la quedamos? Definitivamente nos la quedamos. Es parte de nuestra historia ahora. Esa noche, mientras yacían en la cama, Valentina en su lado, Alejandro en su lado, exactamente donde pertenecían, Valentina pensó en el viaje en el que habían estado. Desde la discusión airada que casi los había separado, hasta la extraña experiencia de intercambio de cuerpos que los había forzado a ver a través de los ojos del otro, hasta la relación más fuerte que construyeron basada en la comprensión y el respeto mutuo. Alejandro, dijo suavemente. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiéramos cambiado de cuerpos esa noche? Alejandro se quedó callado por un momento. Creo que probablemente habríamos roto, dijo honestamente. Ambos estábamos tan enfocados en nuestras propias perspectivas, nuestros propios problemas. Ya no nos estábamos viendo realmente. Valentina asintió. Creo que tienes razón. Estaba tan ocupada tratando de cambiarte que olvidé apreciar quién eras ya. Y yo estaba tan ocupado resistiéndome al cambio que olvidé apreciar lo que estabas tratando de construir para nosotros. La lámpara nos dio el regalo de la perspectiva. La lámpara nos dio el regalo del otro. Valentina sonrió en la oscuridad. Te amo, Alejandro Castro. Yo también te amo, Valentina Ruiz. Pronto serás Valentina Castro. O Valentina Ruiz Castro. O Alejandro Ruiz Castro. Valentina se rió. Lo averiguaremos. Averiguaremos todo juntos. Mientras se quedaban dormidos, la lámpara de cristal brilló suavemente una última vez, como ofreciendo su bendición a su futuro juntos. Y por la mañana, sería solo una lámpara, una bonita pieza vintage que atrapaba la luz agradablemente y les recordaba la lección más importante que habían aprendido jamás. Que el amor no se trata de cambiarse el uno al otro, sino de entenderse tan completamente que no puedas imaginar estar con nadie más. El sol salió sobre la ciudad, proyectando una luz dorada a través de la ventana de su dormitorio. Y Valentina y Alejandro dormían pacíficamente en sus propios cuerpos, en su propia cama, en su propia vida perfectamente imperfecta juntos. Y vivieron felices para siempre, no porque la magia lo hiciera así, sino porque habían aprendido a ver la magia en el otro.